Bueno, bienvenidos a todas y a todas a una nueva sesión del Campus FEDEMO. Antes de nada, disculpar a Daniel, presidente de FEDEMO, que no ha podido asistir el día de hoy y ha delegado en mí el poder acompañaros. Yo soy Laura Quintas, soy la vicepresidenta de FEDEMO y por enlazar ya con la temática de hoy, deciros que tengo un bombillo grandotes. Y es que hoy el Campus FEDEMO está dedicado a los déficits poco frecuentes de la coagulación, porque efectivamente, aunque la hemofilia es probable que sea la hermana mayor, y por tanto la más conocida, son otros muchos déficits de coagulación los que existen y por lo tanto somos otras muchas personas las que vivimos con una coagulopatía día a día. Es por eso que hemos invitado a la doctora Cristina Sierra esta tarde y creo que realmente no necesitaría presentación, ya que es una colaboradora habitual de FEDEMO y sus entidades, pero para aquellas personas que se acercan hoy a nosotros y sobre todo para aquellos que nos ven desde otros países, haré una breve presentación formal. La doctora Cristina Sierra trabaja como médico especialista en la sección de hemostasia y trombosis del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario de Cruces, en Baracaldo, Vizcaya, desde el año 2012. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza y realizó su especialidad médica en el Hospital Universitario Miguel Servet de la misma ciudad. Tiene además una gran formación en hemofilia, empezando por su tesis doctoral sobre diagnóstico y seguimiento de las lesiones musculoesqueléticas en el paciente hemofílico mediante técnicas de imagen, que por cierto con calificación cum laude. Además, a lo largo de su trayectoria profesional ha realizado numerosas comunicaciones y formaciones sobre hemofilia y otras coagulopatías, tanto a nivel nacional como internacional. Participa también como investigadora principal y como coinvestigadora en diferentes ensayos clínicos relacionados con coagulopatías congénitas y patología de las plaquetas. Desde el año 2012 pertenece a la Sociedad Española de Hemostasia y Trombosis y desde el año 2018 es miembro del comité científico de la Real Fundación Victoria Eugenia. Y además de todo este currículum, aún dispone de un poco de tiempo para dedicarnos a nosotros y para participar en todas aquellas charlas y sesiones que le pedimos, como es el campus del día de hoy. Así que, sin más dilación, bienvenida, doctora Sierra. Muchas gracias, Cristina, por participar hoy con nosotros. Y cuando quieras tú, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Laura, por tu presentación, de verdad. Ha sido un breve resumen de mi vida. Y bueno, sobre todo quería agradeceros a vosotros, a FEDEMO y por supuesto a todas las personas que estáis ahí detrás de la pantalla, porque sin vosotros sería imposible realizar este tipo de actividades. Entonces, bueno, yo en el día de hoy voy a hablar del tratamiento de los déficits poco frecuentes de la coagulación de la sangre. Como bien has dicho, muchas veces entidades que no son las habituales que estamos acostumbradas a hablar en este tipo de foros. Si queréis podemos ir poniendo la presentación. Y bueno, yo creo que ya la estáis viendo, ¿no? En las pantallas. Entonces, como bien has dicho, Laura, bueno, estos son mis conflictos de intereses, que realmente para el día de hoy no tengo ningún tipo de conflicto de interés en absoluto. Y bueno, a modo de introducción, aunque parece esto demasiado básico, a mí siempre me gusta poner lo que es la fisiología de la hemostasia, ¿no? Cuando tenemos una herida, un trastorno, una lesión del endotelio vascular, donde se va a producir una hemorragia, lo primero como mecanismo fisiológico que va a tener la fisiología de la hemostasia es un mecanismo vasoconstricción, es decir, que los vasos sanguíneos se van a cerrar con el fin de minimizar esa pérdida sanguínea, esa hemorragia e intentar limitar ese sangrado. Eso va a ser parte de la fisiología normal de la hemostasia. Posteriormente, de las plaquetas, que son las mal llamadas células que van por el torrente circulatorio y van a formar lo que llamamos el taponcito plaquetar, que van a recibir una señal de llamada a ese endotelio lesionado y se van a ir a formar ahí una especie de agregado plaquetar, pero que es un agregado, un trombito muy friable. Entonces, con la misma velocidad del propio flujo sanguíneo, se acabaría perdiendo si no ponemos algo añadido ahí que lo fije.
Ahí es donde ya entra el mecanismo de la formación de fibrina en la hemostasa secundaria y donde intervienen todos los factores de coagulación de los que vamos a hablar esta tarde. También interviene el factor 8, el factor 9, el von Willebrand, por supuesto, pero otros muchos factores de la coagulación de la sangre que van a permitir estabilizar ese coágulo sanguíneo y que no se nos desprenda en la circulación y nos produzca sangrados diferidos. Luego va a haber otra serie de mecanismos que llamamos la fibrinólisis, para que ese trombito plaquetal y ese mecanismo de formación de fibrina no ocurra de forma indefinida y se acabe formando un trombo, que al fin y al cabo es otro tipo de patología protrombótica que nosotros tratamos. Entonces, nosotros hemos estado hablando que interviene una serie de proteínas en la formación de esa fibrina, que hasta hace relativamente pocos años se hablaba de la famosa cascada de la coagulación. ¿Esto qué quería decir? Que intervenía una serie de proteínas que unas de ellas activaban a las siguientes con el fin de, al final del todo, formar lo que es la trombina, que estabilice ese coagulito de plaquetas. Como vemos, pues para acabar en la formación de esta trombina intervienen muchas proteínas anteriores que se van activando unas a otras. Cuando nosotros tenemos un déficit o una deficiencia en alguna de estas proteínas que intervienen en la formación de este coágulo, pues bueno, si nos falta, por ejemplo, el factor 9, hablamos de hemofilia B, si nos falta el factor 8, hablamos de hemofilia A, pero tenemos muchas otras proteínas que intervienen en la formación de este coágulo sanguíneo. ¿Vale? Mecanismos que tenemos para medir, sobre todo al inicio, cuando empezamos con el diagnóstico de la enfermedad. Nosotros contamos con una serie de test básicos de coagulación que habrán visto ustedes en todos los análisis que les realizamos probablemente el equipo médico. Nosotros contamos con test básicos llamados el tiempo de tromboplastina parcial activada o TTPA, que altera una serie o nos vislumbra una serie de déficits de una parte de la coagulación de la sangre. El tiempo de protrombina, en donde intervienen otra serie de proteínas, otra serie de factores, en función de cuáles tengamos alterados o cuáles tengamos por debajo de lo normal, nos va a alterar alguno de estos tiempos de la coagulación de la sangre. Y cuando veamos esas alteraciones, que es cuando generalmente nos llegan a nosotros como médicos, pues generalmente derivados de un anestesista, de un pediatra o de algún otro especialista por una alteración de un tiempo de coagulación, pues vamos a intentar discernir ante qué tipo de alteración, si puede ser lo primero congénito o puede ser adquirido a lo largo de la vida, ante qué tipo de alteración de alguna de esas proteínas o de varias de ellas podemos tener algún tipo de alteración o de patología. ¿Vale? Como bien ha dicho Laura, muchas veces en estos foros de coagulopatías congénitas nos ceñimos a los dos grandes grupos de enfermedades, como son la hemofilia y la enfermedad de von Willebrand. Pero existen otro tipo de alteraciones, que son los llamados trastornos raros de la coagulación o rare bleeding disorders, que son un grupo muy heterogéneo de patologías, que es verdad que, como bien dice la palabra, son raros, pero que hasta hace pocos años representaban entre el 3 y el 5% de todas las deficiencias hereditarias de la coagulación, aunque ya en el año 2018 la Federación Mundial de Hemofilia detectó que hasta un 14% de los pacientes padecen unos trastornos hemorrágicos distintos de la hemofilia o de la enfermedad de von Willebrand. Incluso ya en el 2019, los ingleses, que son un grupo que la verdad es que hacen estudios bastante serios, el porcentaje de estos trastornos congénitos decían que aumentaba hasta en un 44%. Esta es la distribución mundial en función de los diferentes déficits de alteraciones de la coagulación de la sangre. Como vemos, el más frecuente sería el déficit de factor 7, y de hecho eso se engloba en la población en España. Vemos que los datos se pueden extrapolar a este tipo de distribución mundial, seguido el déficit de factor 11, que sería la segunda frecuencia, y como vemos, luego el resto de déficit de factores que intervienen en la coagulación de la sangre con menos frecuencia. ¿Qué grupo de enfermedades se van a englobar en todos estos trastornos? Pues el déficit de fibrinógeno, el déficit de factor 2, que sería menos frecuente, el déficit de factor 5, el déficit de factor 7, que como he dicho es el más frecuente, el de factor 10, el de factor 11, el déficit de factor 13, que quería remarcar que no produce ningún tipo de alteración en los estudios básicos de coagulación que hemos comentado anteriormente, y los déficits combinados.
La mayoría de ellos se heredan de forma autosómica recesiva, excepto algún caso de déficit de factor 11 y algunos casos de disfibrinogenemias. Este es un estudio que se publicó en 2015 de Peibandi, de Flora Peibandi, que es la que más ha escrito acerca de estos desórdenes raros, en donde estima la prevalencia en los pacientes según los diferentes déficits de factores de coagulación. Como vemos, pues el déficit de factor 7 aparece en uno de cada 500.000 casos y en contraposición el déficit de protrombina, que hemos dicho que es el más infrecuente, en uno de cada 2 millones de casos. Esto es la publicación más reciente que tenemos de este tipo de alteraciones que lo hizo el grupo de Meyer, que habla sobre el diagnóstico de los trastornos raros de coagulación. Hoy en día utilizamos lo que llamamos el score de ISTH-BAT para ver la clínica hemorrágica, porque muchas veces hablamos de un paciente, nos remiten un paciente que sangra, pero realmente hay que intentar clasificar cómo es ese sangrado, qué puntuaciones tiene en función de los diferentes sangrados que ha tenido o que tiene a lo largo de su vida. Entonces, en función de estos sangrados, que es cuando nos remiten a nosotros los pacientes, acompañado de una alteración de esos estudios básicos de coagulación, pues tendremos que ampliar todos esos estudios con una serie de técnicas diagnósticas que tenemos nosotros y en función de las diferentes alteraciones que vayamos viendo en ese tipo de diagnóstico, pues iremos enfocados hacia uno u otro tipo de trastorno raro de la coagulación. Hoy en día, ¿qué vamos? Aparte de, por supuesto, que lo primero que hay que hacer es sospecharlo, que existe algo diferente a la hemofilia o la enfermedad de von Willebrand o a una trombocitopatía, aparte de sospecharlo, ya llegar un poquito a un diagnóstico un poquito más definido con los test específicos de cada uno de estos trastornos, a lo que vamos es a los diagnósticos moleculares. Y ayer hubo anteayer, una charla bastante significativa a través de la Fundación Victoria Eugenia sobre el diagnóstico molecular, pero hoy en día es a lo que vamos. Cada vez contamos con mayores herramientas para saber y determinar el gen alterado que está originando este tipo de patología. Esta es la escala que pasamos nosotros y a nivel nacional, es la que yo creo que a nivel internacional también es la validada, para ver realmente la gradación de lo que sangra una persona. Se pasa una serie de ítems, pues si sangra por la nariz, si tiene sangrados subcutáneos, sangrados mucosos, sangrados articulares, sangrados gastrointestinales, y con eso nos permite dar una serie de gradación a nuestro paciente que sobre todo y lo más importante es que nos permite hacer comparaciones con otros laboratorios, poder hacer ensayos clínicos, etcétera, en función de las escalas de sangrado que tenemos pacientes. ¿Y qué tipo de sintomatología van a presentar nuestros pacientes con trastornos raros de la coagulación? Pues lógicamente sangrado. Si falta una proteína que interviene en la coagulación de la sangre, sobre todo lo que vamos a ver son sangrados. Sangrados sobre todo a nivel mucocutáneo. La gran mayoría, a diferencia de la hemofilia, que sobre todo produce sangrados articulares, en este tipo de alteraciones lo que vamos a ver son sangrados a nivel de hematomas musculares, epistaxis, sobre todo mucho sangrado menstrual en pacientes que tienen déficit RAS de coagulación. Y luego va a haber características especiales en función del diferente tipo de déficit. Por ejemplo, es muy frecuente el sangrado de cordón umbilical en los déficits graves de factor 13. Es muy frecuente, pero tampoco es específico solo del factor 13, porque, por ejemplo, las afibrinogenemias también puede producir sangrado del cordón umbilical. Pero en ciertas alteraciones lo que vamos a ver también en contraposición es una tendencia a la clínica también trombótica. Por ejemplo, en las afibrinogenemias, al igual que hay una tendencia a la clínica hemorrágica, también va a haber una tendencia a la clínica trombótica. También en el déficit de factor 7, el déficit de factor 11, sobre todo en relación con los tratamientos que nosotros añadimos en ciertas circunstancias. Empezando ya, y lo hemos hablado antes, que esta es una charla un poquito densa, pero claro, hay que ir cada uno de los déficits por separado para que quede claro cada uno de ellos. Pues vamos a ir analizando cada uno de ellos y luego veremos alguna situación un poquito más específica que puede ser que resulte de vuestro interés. En cuanto al déficit de fibrinógeno, hablamos de una ausencia completa con el término de afibrinogenemia, que es realmente una alteración bastante rara que afecta a uno de cada 1 millón de habitantes.
Eso es cuando no existe absolutamente nada de fibrinógeno. Fibrinógeno, si nos acordamos de la cascada de la coagulación, interviene al final de todo lo que es la cascada. Hablamos de disfibrinogenemia cuando los niveles están por debajo de 1,5 gramos por litro y existe una deficiencia tanto cuantitativa en cuanto a cantidad de fibrinógeno que tenemos como cualitativa en cuanto a cómo actúa ese fibrinógeno, ¿vale? La clínica que vamos a tener, sobre todo, pues la gran mayoría, la verdad es que afortunadamente son asintomáticos y solamente da sintomatología tras cirugías o tras traumatismos importantes o procedimientos invasivos. Produce la fibrinogenemia, que sí que es una situación bastante grave cuando no hay nada y encima no funciona, pues produce una clínica grave en el periodo neonatal, de hecho consagrado en el cordón umbilical de hasta un 85% de los casos. Sangrado menstrual abundante, mucho tema de abortos, pérdidas fetales, hemorragia posparto, hemorragia intracraneal como principal causa de muerte, el sangrado articular es infrecuente, como he dicho, y es verdad que también tiene cierto grado de aparición de trombosis. Existe una fuerte correlación entre los niveles de fibrinógeno y la sintomatología hemorrágica. Y lo importante que tenemos, pues que realmente si nos falta fibrinógeno, sí que tenemos concentrado de fibrinógeno a nivel del laboratorio que podemos aportar, ¿no? Si un paciente nos viene con una fibrinogenemia, una disfibrinogenemia, en un momento determinado tenemos el factor correspondiente para poderlo poner. También contamos con el ácido tranexámico, muy importante en todos estos déficits, que además me lo veréis comentar a lo largo de toda la presentación, el lanchafibrina, el tranexámico. Y bueno, heparina, pues en función, como he dicho, que tiene también riesgo trombótico, pues en función después de los procedimientos que hagamos. Cuanto al déficit de protrombina, como he dicho, es el más raro, un caso de cada 2 millones, herencia autosómica recesiva. Existe, aunque no queda muy claro, una deficiencia cuantitativa cuando no hay absolutamente nada de protrombina, se dice que es incompatible con la vida porque realmente no hay ningún caso descrito. Sí que hay déficit cuantitativo en niveles un poquito leves y déficit cualitativo que no funciona correctamente el factor. La clínica que va a generar, sobre todo en pacientes con unos niveles graves, sangrado sobre todo a nivel mucoso, sangrado nasal, gingivorragia, sangrado por las encías, sangrado menstrual abundante, hematomas musculares y en algún caso raro de martos. De este déficit, pues no contamos con concentrados específicos de protrombina para poder administrar. Así que tenemos otro tipo de tratamiento, como es el concentrado complejo protrombínico, que uno de los factores que incluye pues es el factor 2, con lo cual pues tendríamos un arma terapéutica para poder administrar en un momento determinado. Por supuesto, también el ácido tranexámico, y ya digo que es un déficit bastante raro y gracias a Dios contamos con poquitos déficits escritos. Cuanto al déficit de factor 5, también es poco frecuente, un caso de cada 1 millón de habitantes, también de herencia autosómica recesiva. Y hay que tener en cuenta que el 25% del factor 5 que circula por la sangre circula dentro de las plaquetas, dentro de unos granulitos que tenemos dentro de ellas, con lo cual muchas veces el tratamiento que vamos a poder administrar en el déficit de factor 5 es transfusiones de plaquetas. Existe un déficit bastante raro que es el factor 5 Quebec, que sí que es llamativo porque tiene una herencia autosómica dominante y además cursa con trombocitopenia leve. ¿Esto qué quiere decir? Con bajada de plaquetas y además con esa disminución del factor 5. La clínica que va a producir, sobre todo a nivel mucocutáneo, a nivel de hematomas, sangrados nasales, menorragias, generalmente nos da pocos problemas los déficits factor 5. Son bastante bien tolerados, llevan una vida prácticamente normal y únicamente en situaciones de cirugías o de traumatismos, de accidentes, etcétera, cuando aparecen por la consulta por el hospital. Tampoco existe un concentrado específico de factor 5, pero como os he dicho, contamos con la transfusión de plaquetas, contamos también con el ácido tranexámico, incluso con plasma. El plasma, ya sabéis que es un derivado plasmático en el que conseguimos aportar diferentes factores de coagulación. Lo que pasa que con el plasma, como no sabemos realmente qué cantidad de los diferentes factores estamos aportando. En un caso de extrema urgencia, de compromiso vital, tenemos el Novoseven, el factor 7 recombinante activado, que lo podemos administrar en situaciones de riesgo. Cuanto al déficit de 7, como he dicho, es el más frecuente. En este sí que encontramos un caso de cada 500.000 habitantes, también de herencia autosómica recesiva. Y lo que sí que hay que tener cuidado muchas veces cuando a lo mejor en un recién nacido se diagnostica un déficit de factor 7, hay que repetir siempre. ¿Por qué? Porque todos los recién nacidos nacen con un déficit fisiológico normal
de factores vitamina K dependientes. De hecho, por eso a los recién nacidos se les pone siempre una inyección de vitamina K para estimular la formación de esos factores vitamina K dependientes. Con lo cual, en los trastornos raros, lo que siempre hay que hacer es repetir siempre esa determinación del factor disminuido que estamos sospechando. La clínica que vamos a tener, sobre todo también sangrados mucocutáneos, pero en este caso sí que en casos graves se puede producir sangrado a nivel articular, produciendo hemartros similares a los que vemos en los pacientes con hemofilia o con enfermedad de von Willebrand grave. Los sangrados a nivel del sistema nervioso central se ven sobre todo en pacientes con déficit muy graves, por debajo de un 5% durante el primer año de vida. Y lo bueno que tenemos es que sí que tenemos concentrados de factor 7 recombinante que podemos administrar a modo de incluso profilaxis, como hacemos en casos de pacientes con hemofilia, con enfermedad de von Willebrand grave. El problema es que el factor 7 que tenemos en botecito realmente tiene una vida media muy cortita, en torno a unas 2-3 horas, con lo cual la verdad es que dar una profilaxis, pues tendríamos que dar la verdad casi diariamente para conseguir unos niveles de factor suficientemente elevados. Lo que se hace habitualmente, pues hacer profilaxis pues unas 3 veces por semana, 2-3 veces, o en aquellos momentos en donde hay mayor riesgo de sangrado, por ejemplo, las mujeres, pues en el momento que tienen las menstruaciones, pues se puede dar profilaxis con factor 7 recombinante. También el ácido tranexámico, y sí que es verdad que existe pobre correlación entre los niveles de factor 7 y la sintomatología. Hay personas que tienen unos niveles muy bajitos y no sangran nada, hay pacientes que tienen unos niveles más elevados y la verdad es que tienen sangrados bastante importantes. En cuanto al déficit de factor 10, la verdad es que también es bastante raro. La clínica que presentan también sangrado mucocutáneo, epistaxis, hematomas. Y cuando vemos niveles de factor 10 por debajo de un 1%, la verdad es que se considera la coagulopatía más grave. Realmente y por suerte es bastante rara, pero puede producir hemorragias muy importantes, incluso a nivel del sistema nervioso central, produciendo hemorragias cerebrales, cordón umbilical, incluso en edades muy tempranas. Lo que vamos a ver en los estudios de coagulación básicos es que absolutamente todo está alterado. Veríamos todo asteriscos en nuestra analítica normal. Y como he dicho antes, cuidado porque es uno de los factores que intervienen, que aparecen disminuidos de forma fisiológica al nacimiento. Concentrados de factor 10 específicos sí que existen, se manejan muy poquito porque hay muy poquitos casos, pero realmente sí que existen. Y si no, pues también contaríamos con el plasma que tenemos en todos los hospitales, que, como he dicho, pues tiene diferentes factores de coagulación en mayor o menor concentración. También el concentrado complejo protrombínico, cualquiera de los que podemos tener disponibles, Protroples, Octaples, Periples, etcétera, pues cuentan con factor 10. Cuanto al déficit de factor 11, antes se consideraba hemofilia C, se llamaba. Es de un caso de cada 1 millón de habitantes, sobre todo muy frecuente en la población judía askenazí, y se habla del País Vasco francés. Hay una población por aquí hacia arriba, que la verdad es que hay una población bastante importante de déficit de factor 11. Y la clínica que vamos a presentar, pues sobre todo, no nos suelen dar muchos problemas tampoco, no suelen tener una sintomatología muy importante, pero sí que vemos sangrados importantes después de cirugías o después de procedimientos invasivos. Es la que más pobre correlación tiene entre los niveles de factor, así como he dicho lo mismo en el déficit de 7, pero en el de 11 todavía es más significativo entre los niveles de factor y la clínica hemorrágica. Hay pacientes que tienen un déficit de factor 11 con un 25% de factor que parece que puede ser suficientemente hemostático como para no dar problemas, y realmente tiene una sintomatología hemorrágica muy importante, y pacientes que tienen un 11% y no sangran absolutamente nunca. Por eso digo que hay una nula correlación. Contamos con concentrados específicos de factor 11, también tenemos en el plasma, como he dicho. Importante también el uso de ácido tranexámico, porque la verdad es que es bastante importante para estimular la formación del coágulo sanguíneo y en situaciones de alto riesgo hemorrágico, pues el factor 7 recombinante. En cuanto al déficit de factor 13, la verdad es que es un déficit bastante raro. Nosotros en el Hospital de Cruces, la verdad es que tenemos una población bastante importante de déficit de factor 13 grave. Y con importante estoy diciendo que son únicamente 5 casos, o sea, para que veáis realmente que es una cosa bastante rara.
Como he dicho, no altera ninguno de los tiempos de coagulación básico, con lo cual siempre vamos a tener que sospecharlo en aquellos niños, sobre todo, porque los graves los vamos a ver en niños con clínica hemorrágica, hemorragia, con todos los estudios de plaquetas normales, todos los tiempos de coagulación básico normales, pero que si vienen a urgencias por sangrados raros, sangrados poco habituales, siempre tenemos que sospechar un 13 y tenemos que ir a pedirlo de forma específica al laboratorio. Lo más característico es el sangrado por el cordón umbilical después de dar a luz, pues ese cordón que no acaba de cerrar, que sangra después de semanas de ya haber dado a luz. Mucha equimosis, mucho hematoma, también se favorece la aparición de abortos de repetición y la hemorragia intracraneal está en un 30% de los casos. Tenemos concentrado específico de factor 13, muy agradecido la verdad, porque sí que consigue una vida media muy alargada. De hecho, las profilaxis que nosotros hacemos a los pacientes con déficit de 13 incluso son capaces de llegar hasta la administración de una vez al mes de forma intravenosa, pero son pacientes que la verdad es que están con unos niveles muy buenos y que la verdad que con una profilaxis adecuada no produce ninguna clínica hemorrágica. Los déficits combinados, pues también extremadamente raros, pero bueno, existir existen. La expresión clínica sería similar a cada uno de ellos por separado. Entonces, si tenemos un déficit grave de 5 y de 8, realmente tenemos que sumar la sintomatología hemorrágica de ambos déficits. Sobre todo nos dan problemas después de cirugías, traumatismos, extracciones dentales, limpiezas dentales, después de procedimientos invasivos. Son raros las hemorragias intraarticulares. Y sí que nos produce, al igual que el déficit de 10, unas alteraciones a nivel del laboratorio cuando nos hacemos una analítica normal, muy importante. Todo el estudio de coagulación está absolutamente alterado. Como he dicho, pues ¿cómo lo trataríamos? Pues si nos falta 8, pondríamos 8, al igual que la hemofilia, y si nos falta 5, pues como hemos dicho que se trata de 5, pues o con plasma, o con concentrados de plaquetas, con ácido tranexámico, etc. Y los factores de vitamina K dependientes, todos los factores 2, 7, 9 y 10, generalmente son en pacientes que tienen consanguinidad. La clínica habitual es el sangrado de cordón, hematuria, hemorragia gastrointestinal y menorragia. Son raros los hemártros y suele haber una aparición de alteraciones esqueléticas, sobre todo en pacientes graves. Se alterarían ambos tiempos de coagulación, pero como he dicho, cuidado en los recién nacidos, porque no podemos etiquetar un déficit de factores de vitamina K dependientes, porque todos los niños recién nacidos nacen con un déficit de factor vitamina K dependientes de forma fisiológica. Habría que administrar vitamina K, se podría administrar concentrado complejo proteomínico o incluso plasma. Esta imagen, que la verdad es que se ve bastante mal, pero bueno, es un poco el resumen de lo que he dicho, los diferentes tratamientos que tenemos hoy en día para los diferentes déficits de coagulación. Quería dejaroslo incluido en la presentación. Y quería entrar un poquito en situaciones especiales, que la verdad es que muchas veces es el momento agudo, porque este tipo de déficit, a no ser que se tenga un déficit muy grave, no suele dar problemas, pero el problema viene cuando realmente aparecen otras cosas concomitantes, como por ejemplo es una gestación, ¿no? Porque va a haber un riesgo aumentado tanto para la madre, tanto por mayor riesgo de sangrado durante el parto y el puerperio. Al fin y al cabo es una situación, un procedimiento masivo el dar a luz, así de claro. Y encima, alguna de estas coagulopatías que hemos nombrado tiene un riesgo aumentado de abortos espontáneos, de sangrados tras procedimientos invasivos que pueden surgir a lo largo de la gestación, riesgo de placentación anormal, pero también tenemos riesgos para el feto. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, todo esto se hereda, la gran mayoría de forma autosómica recesiva, pero tendremos que poder decirle a esa persona embarazada o a esa persona que quiere quedarse embarazada qué riesgos tiene para el futuro bebé. Tenemos que conocer los niveles de factor en función de la edad gestacional y los días de vida, porque como hemos dicho, el niño no es igual que el adulto. Y tenemos que saber que durante la gestación también hay una serie de cambios fisiológicos, porque el organismo es muy sabio. Y entonces, en cualquier embarazada, la tendencia en esa paciente embarazada es a intentar evitar el riesgo hemorrágico, con lo cual, de forma fisiológica y normal, va a haber una serie de alteraciones en donde se va a producir un aumento fibrinógeno, un aumento factor 8, un aumento de von Willebrand, un aumento de 7, de 10. Hay otras cosas que no van a cambiar o que incluso van a disminuir o se van a mantener igual. Pero todo eso tendremos que conocerlo. Existe recientemente un artículo del año 2020 en donde realmente nos estratifican el riesgo materno en función de los diferentes déficits raros de coagulación.
Como vemos, como alto riesgo, caracteriza a aquellas personas con un trastorno raro homocigoto, que eso es relativamente bastante raro. La gran mayoría, excepto el déficit de factor 11, con fenotipo, es decir, con clínica hemorrágica grave, lo caracterizan como riesgo medio, pero la gran mayoría de trastornos raros de la coagulación lo clasifican que durante la gestación, en principio, no habría un riesgo aumentado de hemorragia, en la gran mayoría de ellos. ¿Qué vamos a tener que hacer de cara a la gestación? Cuando una persona nos viene a la consulta, una mujer que quiere tener hijos, pues lo primero que tenemos que hacer es una consulta pregestacional que se llama dar consejo genético. ¿Cómo se va a transmitir ese déficit que usted tiene? Que hacer una reevaluación con las escalas que os he comentado antes de los antecedentes hemorrágicos y historia clínica para ver el fenotipo, la clínica hemorrágica que tiene esa persona. Valorar el estado de salud y consejo sobre otro tipo de factores que pueden ser modificables y que a lo mejor podemos hacer que disminuya el riesgo hemorrágico. Haremos una primera consulta en ese primer trimestre con un diagnóstico prenatal, que sería el momento si la paciente lo desea, porque esto hoy en día es libre, viendo los niveles de factor, porque como hemos dicho hay ciertos déficits que durante la gestación aumenta y eso lo vemos en el caso del factor 8, en el caso del factor von Willebrand. Si va a necesitar tratamiento previo a ciertos procedimientos invasivos o, como en toda embarazada, que siempre la gran mayoría tiene anemia, pues en este caso con mayor motivo si precisa corte de hierro. Haremos una siguiente consulta en el tercer trimestre, que es la más importante, viendo ese nivel de factor justo antes de dar a luz, valorar si precisa tratamiento con administración de factor, revisar factores de riesgo y sobre todo un plan de parto por escrito y consensuado, porque las mujeres embarazadas no dan a luz de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, pues bueno, en los hospitales, pues como en todos sitios hay de todo, entonces tendremos que dejar todo siempre por escrito, qué es lo que hay que hacer, si se puede administrar epidural, cuál es la vía recomendada de parto, que en general, en todas las pacientes, en general, al igual que en las portadoras de hemofilia, se debería ir a parto vaginal, a no ser que por decisión estrictamente obstétrica se decida ir a una cesárea. Tenemos que poner en monitorización y cuidados del recién nacido, si hay que extraer sangre de cordón, que es lo que se aconseja en todos los recién nacidos de madres con trastornos raros. Ver si necesita reservar hemoderivados, etc. Y en el posparto, pues sobre todo porque en ciertos déficits se va a producir, al igual que he dicho que durante la gestación el organismo es muy sabio y tiende a crear una situación que favorezca el aumento de ciertos factores para evitar la hemorragia. En el momento que damos a luz, esos factores muchas veces disminuyen. Tenemos que ver y monitorizar esos niveles, ver qué terapia de reemplazo si se necesitamos después del parto vaginal o después de una cesárea, si se necesita ácido tranexámico. Y en mujeres con alto riesgo trombótico, como he dicho que hay en algún tipo de déficit, ver si necesitan heparina, que bueno, esto también es bastante controvertido y un poquito descrito, pero tendremos que valorar los riesgos. Estos son un poquito los niveles óptimos que esperaríamos al final de la gestación. Y lo que os he dicho, tener en cuenta en el recién nacido, que los niveles no son los mismos que en los adultos y que en los recién nacidos deberíamos coger sangre de cordón umbilical para no tener que pinchar al niño recién nacido, recién dado a luz. Si no tenemos una muestra muy buena en el cordón umbilical, pues que se saque un poquito de sangre de ahí para no generar un nuevo pinchazo a nuestro bebé recién nacido. Siempre hacer una ecografía craneal antes de irse de alta a todo bebé recién nacido en una paciente con un trastorno raro de coagulación. Y lo que os digo, en los recién nacidos también hay que tener en cuenta que los factores de coagulación están disminuidos de forma fisiológica. Claro, esto no significa que tengan mayor riesgo de sangrado, porque en contraposición tienen una disminución fisiológica de todos los anticoagulantes naturales que tenemos en el organismo, que se compensa también con unos niveles aumentados generalmente de plaquetas. Con lo cual nuestros bebés no sangran y aunque tengan un déficit fisiológico de sus factores de coagulación, pues les permiten llevar una correcta hemostasia. También existe una estratificación del riesgo de sangrado en los recién nacidos, clasificando únicamente como alto riesgo aquellos recién nacidos con trastornos homocigotos, es decir, con trastornos muy graves, de déficits raros que por suerte pues no es lo más frecuente y la gran mayoría van a tener muy bajito riesgo. La clínica hemorrágica del recién nacido hay que tener en cuenta también que los pacientes con trastornos raros pueden hacer sangrados sobre todo al pasar por el canal del parto. Eso es un traumatismo muy importante. Tenemos que tener cuidado con el sangrado a nivel intracraneal.
ver si existe sangrado cutáneo generalizado, sangrado por el cordón umbilical. Y luego tenemos una mala costumbre los médicos de pinchar en todos sitios, en los recién nacidos, en el talón, hacerles administración de vitamina K intramuscular, hacerles venopunciones. Es decir, que habrá que tener cuidado con esas primeras situaciones que nosotros tenemos estandarizadas como normal. Y ya finalmente, como conclusiones y por no extenderme más, decir que estos trastornos raros de la coagulación realmente no son tan raros como realmente se incluye en su definición, ¿no? Y que en un recién nacido con un sangrado localizado habrá que sospechar una coagulopatía congénita hereditaria hasta que se demuestre lo contrario. Que requiere un manejo multidisciplinar, pues por supuesto, nosotros tampoco somos pediatras, y requiere un manejo multidisciplinar también de cara, por ejemplo, a una mujer gestante con los ginecólogos, etcétera. Que habrá que intentar evitar procedimientos invasivos y que realmente, como son los grandes olvidados y parece que todo se centra en el campo de la hemofilia y de la enfermedad de von Willebrand, en segundo lugar, pues la verdad es que nos ayudaría mucho tener estudios para definir los niveles óptimos de factor en pacientes con este tipo de alteraciones y que de cara sobre todo a los recién nacidos y a las mujeres gestantes hay que tener en cuenta las alteraciones fisiológicas normales de los tiempos de coagulación durante las diferentes etapas de la vida. Y con esto, pues muchísimas gracias a todos. Espero que no haya sido muy denso. Sé que es un tipo de presentación que la verdad es que es densa de entender, que cada uno nos intentamos ceñir a lo que realmente nos interesa. Pero bueno, tenía que hablar un poquito de todo y espero que os haya gustado. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti, Cristina, porque la verdad yo creo que lo has explicado muy bien. Sí que es cierto que te hemos puesto un reto por delante porque es complicado y además son un montón de déficits, efectivamente, y cada uno con sus características. Y te agradecemos un montón que lo hayas explicado así de fácil, o por lo menos creo yo. Bueno, cuando las personas se han inscrito tenían la opción de mandar preguntas, también han estado enviando durante tu presentación. Tengo algunas, decir también que si a alguien se le queda alguna en el tintero y se nos termina el tiempo, que la pueden enviar al correo de FEDEMO sin ningún tipo de problema. Y entonces, a ver, voy por aquí. La primera nos pregunta: ¿qué síntomas de alarma puede tener una persona para sospechar que tiene un trastorno de coagulación? Y si esto se lo pueden detectar en su hospital de referencia o tiene que ser en un hospital especializado. Ahí es nada. A ver, no, la pregunta es muy, muy buena porque muchas veces, quiero decir, los pacientes no nacen en un hospital de tercer nivel, ni muchísimo menos, ni referente en coagulopatías, ni nada. De hecho, la gran mayoría, pues yo lo veo aquí en hospitales, vamos, ni hospitales, en centros de salud comarcales, etcétera. Yo creo que lo que tiene que llamar la atención a un médico que le va a un paciente es una clínica hemorrágica rara. Rara, y con rara me refiero, no me refiero a un paciente, pues por ejemplo, que tome un tratamiento anticoagulante y que tenga, yo qué sé, una predisposición porque tiene unos divertículos en el intestino y se pone a sangrar, sino sobre todo, pues personas, ya hablo de déficit un poquito más graves, ¿no? Pacientes jóvenes. Hoy en día es muy fácil hacer un estudio de coagulación básico a cualquier persona. Cualquier persona se le está pinchando una analítica con un hemograma, una bioquímica, no cuesta nada hacer un estudio de coagulación. La gran mayoría de los déficits de coagulación se va a ver o va a haber pequeñas alteraciones en esos estudios básicos de coagulación, excepto el déficit de 13. Y el déficit de 13 sí que es verdad que muchas veces se nos pasa, incluso en el propio hospital. Yo el último déficit de 13 grave que tuvimos, un niño de 5 años que había ingresado 7 veces por diferentes sangrados y como el trastorno, como el estudio de coagulación y la cifra de plaquetas eran normales, pues pasaba inadvertido. Yo creo que hoy en día cualquier sangrado fuera de lo normal, y con fuera de lo normal hablo de menstruaciones abundantes. Claro, hoy en día en mujeres también es raro hablar de menstruaciones abundantes porque dices, no, la mía es la de siempre. Pero bueno, hay escalas también para graduar eso y para valorar realmente eso.
pero hematomas en sitios raros, poco frecuentes, no me da ningún traumatismo y tengo una presencia de hematomas poco habituales, en localizaciones extrañas, sangrados incoercibles por nariz, por gingivorragias, por sangrado a nivel bucal, hematurias que no ceden y que se ha descartado una causa local, que mínimo hoy en día yo creo que se nos pasa un poco porque que mínimo que habitualmente se pide un estudio de coagulación y en la gran mayoría, a mínimo que haya una pequeña alteración, ya generalmente se está ampliando el estudio o te están pidiendo ayuda para ver que si se necesita alguna prueba añadida. Bueno, muchas gracias. Siguiendo un poco con un tema que has tocado ahora, y es que sí que nos trasladan, sobre todo desde la comisión de mujeres que tenemos en FEDEMO, sí que nos trasladan cosas como, o preguntas como, qué de importante es diagnosticar y hacer seguimiento a las niñas con coagulopatías, precisamente porque hay como una cierta tendencia a preocuparnos del parto o del embarazo, que es algo serio, pero muchas presentan problemas anteriormente y lo que tú dices, una menstruación normal, claro, normal, depende para quién, obviamente. Entonces, ¿qué opinas tú sobre la importancia de eso, de hacer seguimiento a las niñas que ya están diagnosticadas? Yo creo que a todas las coagulopatías, a todas, sean más o menos leves, habría que hacer seguimiento al menos una vez al año en un hospital de tercer nivel. Y ya no a lo mejor tanto en la infancia, que también, porque todo el mundo tenemos golpes, traumatismos, nos caemos en el parque, me doy golpes, pero sobre todo en el momento que empiezan las menstruaciones, pues entre los 10, 11, 13, 14 años, en esa época es cuando realmente vamos a ver el fenotipo hemorrágico de nuestras personas, porque hay mujeres que realmente tienen unos niveles muy buenos y eso lo vemos en los von Willebrand. Hay von Willebrand que tienen niveles bastante aceptables y sin embargo consideran como normales menstruaciones que no son normales, porque su madre ha tenido esas menstruaciones de 10 días, porque es habitual que se tenga que cambiar de compresa o de tampón X veces al día, pero eso no es lo normal. Yo, desde luego, en todas las coagulopatías que tenemos, si son leves, al menos una vez al año y sobre todo por no perder seguimiento, porque a lo largo de la vida pasan muchas cosas. Entonces, cuando no me tengo que quitar un grano, me tengo que hacer extracciones dentales. Sobre todo es por no perder seguimiento. Y para que tengan facilidad, para que cuando en esos momentos tengan acceso a podernos llamar y decir, oye, que soy fulanito, que justo ahora, nos hemos visto hace 2 meses, pero ahora justo me tengo que quitar 2 piezas dentales. ¿Tengo que hacer algo o no tengo que hacer nada? Y sobre todo las niñas que empiezan con las menstruaciones, yo a esas, hasta no ver el fenotipo hemorrágico, que realmente tienen, si se anemizan, si necesitan hierro, etcétera, yo eso es incluso más frecuentemente, hasta que no vea hacia dónde van. Bueno, genial, pues nos queda claro que atentos todos y todas de pasar consulta con vuestros doctores y doctoras. Bien, yo sigo aquí con las preguntas. No, hay una que nos pregunta sobre el déficit fibrinógeno, si afecta más a mujeres que a hombres. No está distribuido, realmente la verdad es que es poco frecuente. No hay una incidencia aumentada por sexos, ¿vale? Por supuesto, en la fibrinogenemia, como encima es todavía más rara, no hay una prevalencia aumentada de una incidencia mayor ni en hombres ni en mujeres. Se habla de un 50%. O sea que Me imagino que eso es más o menos parecido en casi todas sí. las déficits raros. Sí, sí, claro. Es que tampoco, el problema de los déficits raros es que hay pocos estudios y pocas, bueno, ahora estamos intentando, ¿no?, recoger un poco a través de la sociedad española los trastornos raros de la coagulación, porque hay muy poquito descrito y como, pues bueno, desgraciadamente, o desgraciadamente por suerte, las empresas farmacéuticas pues también pues se centran pues en otro tipo de desórdenes como son la hemofilia, el von Willebrand. Yo no quiero aquí tampoco ni mal meter ni no meter, pero claro, es un grupo de población tan pequeño que bueno, la verdad es que los poquitos, y mira que últimamente sí que ha habido, porque el grupo de los italianos están promoviendo mucho el estudio y en la recogida de datos. Y bueno, la verdad es que sí que tendríamos que tener un registro, yo creo, a nivel europeo de todo lo que hay.
Pero bueno, yo creo que falta más estudios y más consensuar todos lo que se está haciendo y lo que hay. Desde luego, desde CEDEMO y sus entidades llevamos, creo que años ya reclamando que haya realmente un buen registro unificado de coagulopatías para efectivamente poder describir y tener acceso a esa información, porque la siguiente pregunta va muy relacionada a esto y tiene que ver con lo que mencionabas antes del plan de parto, ¿verdad? Porque las mujeres no se ponen de parto así a una hora en concreto. Y sí que es verdad que en determinados hospitales, bueno, se supone que hay un plan de parto y se supone que se va a seguir, pero no se tiene en cuenta que la mujer tiene una coagulopatía y se hace un poco en función pues, de la necesidad urgente. Y la pregunta que nos trasladan es que eso, dado la necesidad de tener un buen seguimiento de embarazo y posparto, preguntan si existe un protocolo y si tienes experiencia en tu hospital. Mm. A ver, nosotros sí tenemos un protocolo un poquito con los ginecólogos. Habitualmente nosotros cuando captamos a una paciente, a ver, las que son nuestras ya las conocemos. Entonces, directamente las mandamos a ginecología de alto riesgo. Entonces tenemos una muy buena relación con ellos y ya se les dice pues que tienen que venir a dar a luz al Hospital de Cruces, pues porque por los medios y tal, y ya les vamos continuando durante toda la gestación. El problema son aquellas pacientes embarazadas ya que te vienen de repente que no conoces nada de ellas. Entonces, bueno, esas son un poco las más complejas y las que te aparecen a la semana 38, pues porque alguien en el fondo nos la acaba derivando, etcétera. Generalmente sí que hacemos un plan de parto por escrito ya en el tercer trimestre y diciendo un poco las indicaciones. Pensaba que la pregunta iba a venir más por el tema de la epidural, que esa es la gran controversia de de todas las coagulopatías raras, porque realmente no se puede decir, y yo aquí no lo voy a decir, que al 100% se le puede poner una epidural y muchísimo menos. Ya te lo digo. La siguiente pregunta es precisamente eso. Ya me imaginaba, porque es la gran pregunta, ¿no? O sea, yo ojalá y le pudiera decir a todas mis pacientes que se les puede poner la epidural. Yo los últimos déficits raros embarazadas que he tenido han sido déficit de 7, que el 7 también pues es muy agradecido porque cuenta con factor específico propio para poder aumentar los niveles de factor 7. Entonces, si yo a esas pacientes, que sí que las voy viendo a lo largo de la gestación, voy viendo sus niveles, yo a esas, si da tiempo en el momento que ingresan y ya consensúa con los ginecólogos, viendo ya los últimos momentos de dar a luz, a esas sí que hemos administrado factor 7 previamente para conseguir unos estudios de coagulación normales, porque si no, ningún anestesista va a poner una epidural. Entonces, se pone factor 7, hemos conseguido poner una epidural, un catéter, y luego, antes de quitarle ese catéter, se pone una nueva dosis de 7 y se puede quitar. Yo en otros déficits graves, como tal, tengo alguna experiencia en alguno. Sé que en Toledo recientemente han tenido un déficit factor 10 grave embarazada y que ha ido bien, pero no se ha puesto epidural ante la duda. Ante la duda, ya lo digo, que no se va a poner epidural porque, así como en cualquier otra zona del organismo, un hematoma no pasa absolutamente nada, en el canal epidural te juegas mucho. Entonces, sé que es un horror no poder administrar epidural, pero te juegas muchísimo el que las complicaciones secundarias a un hematoma a nivel epidural. Entonces, si no hay una seguridad absoluta, no se va a poner epidural. Entonces, bueno, pues dependerá en el momento justo del parto si hay capacidad para poner alguno de los factores que he dicho que tenemos como suplentes para poder conseguir una normalidad de esos tiempos de coagulación. Está claro que lo importante es tener ese conocimiento previo del diagnóstico de la madre, en este caso, y de esa comunicación con tu hematólogo o hematóloga para poder planificar lo máximo posible. Sí. Eh, esta duda sobre la epidural y también después sobre la poca literatura que hay sobre embarazos en mujeres con coagulopatías, sí que se nos traslada de forma habitual y en la siguiente también que mencionabas el tema de que un niño recién nacido, pues lo de hacer una eco craneal o de pinchar en el cordón y no, si me permites, acribillar al bebé a pinchazos, que eso es muy habitual. No sabemos si existe un protocolo para eso, porque hay muchas dudas que nos surgen también.
hoy no lo han preguntado, pero nos trasladan muchas mujeres con colocativas embarazadas y existe también protocolo para esto y para saber si ese parto programado va con cesárea sí, cesárea no, que es otra también de las dudas que se nos traslada porque parece que no acaba de haber un consenso entre los especialistas. A ver, en cuanto a protocolos de cara al parto, no hay un protocolo como tal general a nivel nacional ni internacional. Hay recomendaciones que en teoría yo creo que seguimos casi todos los médicos. Entonces, claro, es distinto un médico que esté a lo mejor al día de todos estos temas que te pille en un hospital comarcal que no tenga a lo mejor un conocimiento de lo que hay. Es decir, no hay protocolos establecidos a nivel general de todo, ¿vale? Son recomendaciones y luego estar al día. Por eso es súper importante lo que has dicho, lo del el conocer sobre todo la enfermedad, de seguir la enfermedad en sí y hacer el seguimiento. En cuanto al tema de parto vaginal, cesárea, hoy en día eso sí que está establecido, que a no ser que sea una decisión obstétrica, al igual que cualquier otra paciente embarazada, en principio todas las gestaciones van a ir a parto vaginal, ¿vale? Si ya es por un tema obstétrico, por complicaciones, pero eso como cualquier otra gestante, ya será decisión eminentemente obstétrica, ¿vale? Y luego, en cuanto a la determinación, lo que dices tú, los niños en cuanto nacen parece que es que les tenemos que acribillar por todos sitios. El talón, la intramuscular, el tal. Entonces, en estos casos sí que debe quedar constancia, pero es lo que hablamos. Y claro, si la paciente, si la conocemos desde que se queda embarazada, pues ya podemos establecer un poquito las indicaciones. Pero problemas son esas pacientes que a lo mejor acaban dando a luz en un hospital comarcal en el pueblo X de la montaña de no sé dónde, que a lo mejor pues en ese caso pues no saben absolutamente nada de ella y entonces pues ni se van a plantear a lo mejor que van a tener a lo mejor a un niño recién nacido que le tienen que coger sangre de cordón y que no deben a lo mejor de manera inicial empezar a pincharle para ver qué es lo que está pasando. Entonces, claro, lo primero, yo creo que, hombre, hoy en día tal y como va la sociedad, es raro ya que se te presenten esos casos. Pero bueno, siempre pillamos alguno. Yo hace un mes hemos tenido nosotros a una paciente que no era de aquí, no era española, y bueno, y venía la semana 38. Claro. Y Efectivamente, entendemos que ahora con el nivel de quizás de acceso a historias incluso digitales, que se puede compartir información más fácilmente, facilita esto, pero claro, siempre hay casos excepcionales, pues personas que se mueven entre comunidades o que vienen de sí, otros lugares es más complejo. Y también quizás lo que has mencionado, la importancia de realmente no solo de la conciencia por parte de las mujeres y de los hombres que tienen déficits raros, sino también de ese equipo multidisciplinar, pues sí, pediatría, gine, obstetricia, hematología, es muy importante. claro. Yo, por ejemplo, si tengo una paciente gestante que sí que se va a ir a otra comunidad, por lo que ya, a ver, nosotros todos nos conocemos, quiero decir, que es que somos 4. Entonces enseguida coges el teléfono. Oye, Sevilla, oye, Madrid, que te va a ir a esta paciente que va a ir a dar a luz, que tiene un tal, le mandas el informe. Pero claro, el problema son esas personas que te vienen de fuera y de hecho los últimos así déficits graves raros que hemos tenido son todos de fuera, pero de fuera, fuera. No estoy hablando ni de Europa, estoy Sí, de no, muy me fuera. imagino que la complicación surge ahí. Bueno, me quedan 3 preguntas, una que creo que ya está respondida, la lanzo igual, porque preguntas si una persona puede tener más de un déficit raro, creo que la respuesta era sí. Sí. Nos pregunta también, que lo has mencionado, por cierto, varias veces, sobre el ácido tranexámico, sobre el danzafibrin. Preguntan si se han solucionado los problemas de dispensación, porque a veces había tiempo que el tema de las ampollas no estaba muy Sí, asequible. lo último que sé es que sí, que ya no hay problemas de desabastecimiento. Claro, eso depende también de por comunidades. Es verdad que ha habido un problema de desabastecimiento a nivel general, Ujú. pero nosotros, por ejemplo, a nivel de la zona del País Vasco, se podía adquirir sin problemas como medicación extranjera, pero claro, era un lío, porque había que ir a un sitio específico, con una receta específica, y te lo daban. Pero que yo sepa,
a día de hoy está resuelto el tema de las ampollas de tranexámico, de anchafibrin. Efectivamente, a nosotros nos trasladaban lo mismo, que sí que por medicación extranjera obviamente en el hospital sí que había acceso, pero para todas aquellas personas que lo utilizaban en su casa y lo cogían en su farmacia de calle, pues en pastillas sí, pero en ampollas no. Nosotros tampoco tuvimos mucha más noticia de que eso siguiera así, la verdad. Y ya creo que por último nos preguntan sobre tratamientos, si habrá actualizaciones y si algunos de esos que usan hemofilia como, bueno, voy a decir como los monoclonales, ¿vale? Si valdrán para algún otro déficit. A ver, a día de hoy hay algún ensayo clínico en marcha. Yo tampoco quiero animar mucho porque realmente, o sea, ojalá pudiera decir otra cosa, ¿eh? Pero es verdad que hay alguno que sí que se estima que pueda valer para los trastornos raros de coagulación por su mecanismo de acción. Por el mecanismo de acción sería lógico que funcionara bien. Pero ¿qué pasa? Que a día de hoy los ensayos clínicos los lleva la gran mayoría las patologías que se lo llevan. Entonces, hay poquitos pacientes y poquitas fármacos que estén planteándose entrar. Hay algún ensayo clínico en marcha, pero todavía muy incipiente, muy incipiente, que aún tardará tiempo. Sí que hay, a ver, van a salir nuevos productos, pues por ejemplo para el 7, que es, bueno, parecido, el mismo mecanismo de acción que el que tenemos, y hay alguna cosita, pero tipo factores. Pero bueno, ensayos clínicos para pensar en terapias tipo, pues eso, anti-TFPIs, concizumab, etcétera, etcétera, etcétera. Pues hay alguna cosa en marcha, pero yo creo que va a ir, mi opinión personal es que va a ir lento, va a ir despacio y bueno, ya veremos a ver, pues porque esto es así, o sea, esto es economía. Entonces, Sí. pues lo que prima, pues es lo que prima. Y como tampoco hay un volumen de pacientes que se reúna y que digas, bueno, pues es que me sale para poder hacer cosas. Entonces, yo tampoco soy muy halagüeña, o sea, lo siento mucho, ¿eh? Y me gustaría decir otra No, cosa. es, Hay cosas en marcha, es lo que pero toca. Efectivamente, sí que somos conscientes de que al ser déficit con muy poca población es muy difícil que se pongan en marcha ensayos, tienen que ser ensayos multicentro, incluso multipaís, para tener una sí. buena muestra. Ahí sí que nos surgen dudas, ya no solo también en tratamiento, sino, por ejemplo, claro, muchas veces tenemos problemas de canalizar esas derivaciones a centros especializados en función de la parte del país donde vivas, y sí que nos surgen dudas de si, por ejemplo, puedes acceder a ya no un mejor tratamiento, pero sí a lo mejor a poder acceder a ensayos clínicos, dependiendo, claro, de la zona del país donde tú vivas, y si puedes canalizarlo de una mejor forma para poder acceder a ese tipo de prestaciones. Hombre, hoy en día en España yo creo que, quiero decir que hay, lo que he dicho antes, nos conocemos todos estamos, todos somos colegas y enseguida en el momento que sale algo, si tú tienes un paciente específico que te interesa porque lo tienes mal controlado, enseguida si hay algo te enteras y si te enteras que generalmente es lógicamente vía Madrid o vía Sevilla o vía tal, enseguida tú canalizas. Quiero decir que porque uno viva a lo mejor en Albacete, con todo el cariño hacia Albacete, o otro viva en, yo qué sé, en Badajoz, hoy en día los ensayos no es como antes, que a lo mejor pues tenías mayor dificultad para entrar. Hoy en día pues se plantearía poder entrar sin ningún tipo de problemas. Vamos, si el paciente lo requiere, se hace lo que sea. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Entramos ya en el último minuto. Creo que he trasladado todas las preguntas que me han enviado. Doy gracias al personal técnico que nos acompaña, que no se me olvide, y pido disculpas por hablar tan rápido a la persona que transcribe, que creo que sí habla un poquito rápido. Quiero dar las gracias también a los laboratorios que nos han apoyado en este proyecto, incluido el FB, que se ha incorporado en esta sesión. Gracias especialmente a los de la Sierra, a ti, Cristina, por esta exposición tan fenomenal y sobre todo por las respuestas que creo que han sido clarificadoras y ha sido muy, muy sincera, o por lo menos eso a mí me lo ha parecido. Y sobre todo, gracias a todos vosotros y vosotras por vuestra participación. Esperamos que os haya ayudado.
Recordad que lo podréis ver en diferido en el canal de YouTube de CEDEMO y, por supuesto, estad atentos a nuestras redes, que ahí pondremos las siguientes sesiones y actividades. Muchas gracias. Muchas gracias.